Quiero saludar a nuestra primera invitada la tarde de hoy. Ella es la senadora Paola Holguín. La senadora es periodista y además fue asesora presidencial en el gobierno del expresidente Uribe, precisamente en el 2003. Senadora, bienvenida. Buena tarde para usted. Un saludo para usted y todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por su tiempo y por estar aquí. Comencemos con lo que ha sido noticia, con eso que revelaba el New York Times a primera hora de la mañana, en relación a que el expresidente Uribe habría tenido que ver, algo que ver, en la negociación diplomática o en las conversaciones o llamadas para solucionar el conflicto que se produjo el domingo entre la administración Trump y la administración Petro. Lo que ha informado a través de su cuenta de Twitter el presidente es que tuvo una conversación con la canciller y hubo una especie de mediación para tratar de subsanar esta crisis provocada por Gustavo Petro, una crisis que tiene consecuencias muy graves para Colombia porque Estados Unidos es el principal aliado comercial nuestro. Decisiones como la de los aranceles seguramente provocarían la quiebra de 200.000 floricultores a puertas de un San Valentín, de 500.000 familias cafeteras y de más de 15 sectores en los cuales Colombia recibe inversión de Estados Unidos. Solo el primer semestre del año entrante, del año pasado, el 42% de la inversión extranjera en Colombia provenía de Estados Unidos. Entonces, este era un tema muy grave con unas consecuencias nefastas para nuestra economía. A ver, senadora, el canciller Murillo en las primeras declaraciones que daba refería que él quería resaltar el accionar de la diplomacia y que él prefería el ejercicio diplomático que los trinos. Hoy también se ha publicado y se habla de un impasse entre el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, y el presidente Petro, por, digamos, todo este impasse que se produce a partir del día domingo entre Estados Unidos y Colombia. ¿Cree usted que esto sea así? Yo lo que creo es que estamos viendo a un ex canciller, ahora candidato presidencial, tratando de tomar distancia de un gobierno al que todo le alcahueteó durante 2 años. Qué tarde está tomando esa distancia, porque finalmente Murillo ha sido parte del juego de esta complicidad, por ejemplo, con la dictadura en Venezuela, ha sido parte del juego de la ruptura de relaciones con Israel, ha sido parte del juego de esta crisis con Estados Unidos. Entonces, creo que es una estrategia de un ex canciller ahora precandidato presidencial. Senadora, le voy a hacer una pregunta, porque a ratos uno se la hace, se cuestiona. ¿Esta crisis es espontánea? Es decir, ¿proviene de unas ganas de trinar del presidente Petro en horas de la madrugada? ¿O es una crisis provocada? Yo creo que hay un asunto importante, es que estamos leyendo mal a Petro. Porque cada que hay una acción de este tipo, todos lo vemos como un desacierto en una crisis de locura. Y yo creo que no es así. Yo creo que cada movimiento de Petro, lamentablemente y de manera dolorosa, es calculado. Primero porque estos ataques por X al presidente Trump no fueron los primeros. Es que él había estado en Haití en plena crisis del Catatumbo y desde allí ya había tratado de nazi al gobierno de Estados Unidos, ya le había dicho que estaba bien, que entonces todos nos fuéramos y los dejáramos solos. Y lo que uno ve es que Petro todo el tiempo está enviando señales de lo que pretende. Esa alianza con la dictadura en Venezuela, ese haber enviado al ministro de Defensa a hablar con Padrino López, un criminal por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 15 millones de recompensa por relaciones con el narcotráfico. ¿Usted cómo envía a su ministro de Defensa a buscar una estrategia conjunta de lucha contra el narcotráfico y contra el ELN con quien es parte de esa estructura y de ese negocio? Eso es incomprensible, pero es otra manera de tratar de lavarle la cara al dictador.
y de darle cierta legitimidad a integrantes de su gobierno. Lo que pasó con Israel, eso no fue gratuito. El esfuerzo que hace el gobierno por restar capacidades a la fuerza pública en Colombia para operar contra los criminales tiene también un punto clave en las relaciones con Israel. Eso nos quita toda la capacidad operativa, pero además, cuando él filtró información falsa sobre Pegasus, él sabía que eso tenía una consecuencia, porque la información era información catalogada como muy reservada, y con eso llevó a que nos sacaran del grupo Egmont y nosotros ahora no tenemos acceso a esa comunidad que tiene información sobre el lavado de activos. Y esto de Estados Unidos yo creo que es igual. Petro viene tratando de aislar a Colombia de los tradicionales aliados y tratando de alinearnos con un nuevo eje donde está Venezuela, Irán, China, Rusia. Yo creo que hay que leerlo así. Esto no es ni un tema de locuras, ni de pataletas de un presidente. Yo creo que detrás de esto hay una macabra planeación de una agenda que él está cumpliendo. Ahora, senadora, si esto fuera como usted señala, la pregunta es, ¿el presidente ha podido mantenerse en su posición? Es decir, no aceptar una solución. ¿Qué gana el presidente Petro? ¿Qué ganaría teniendo una crisis o no saliendo de esa posición y asumiendo sanciones que afecten al fin y al cabo a Colombia, ¿no? Lo que pasa es que a él parece que poco le importan las consecuencias y nosotros lo vemos con todas las decisiones que toma. ¿Acaso le ha importado poner en riesgo la vida de millones de colombianos asfixiando el sistema de salud porque no le pasaron la reforma en el Congreso? ¿Acaso le ha importado que durante su gobierno las estructuras criminales hayan duplicado el control del número de municipios, el control del territorio? No le ha importado. Él está provocando la crisis perfecta. Hoy Colombia tiene crisis económica, crisis social en salud, en pensiones, crisis energética porque el gobierno no gira los recursos de los subsidios y crisis diplomáticas permanentes. Entonces, yo no creo que esto sea tan ingenuo, porque yo he tenido que ver esta película en otros países, es que lamentablemente con pasos mucho más acelerados, de manera exponencial, Petro está haciendo lo mismo que le hicieron a Venezuela. Está creando una crisis en todos los sectores y aislando al país de los países democráticos. Eso fue lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela pasaron de 3 millones de barriles a 700, 900 mil el año pasado por el negocio con Estados Unidos. En Venezuela era uno de los países más ricos de la región y miren lo que está hoy con 8 millones de refugiados. Colombia en estos más de 2 años del gobierno Petro han salido 2 millones de colombianos sin tiquete de retorno. Colombia hoy es el país que lleva más migrantes a Estados Unidos por encima de Venezuela en el último año. Ahí están las cifras, ahí están los datos. Es que dato mata relato y yo creo que aquí lo que está tratando de generar el gobierno Petro es una crisis multidimensional y está moviendo a Colombia hacia otro eje de relación. Ahora, esto en una época, digamos, preelectoral, porque ya Colombia prácticamente está en una época preelectoral, no se le puede revertir al presidente Petro, es decir, tener una mala relación con Estados Unidos, aceptar sanciones, al final va a afectar al pueblo colombiano, al bolsillo de los colombianos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es el ladrón juzga por su condición. Nosotros como demócratas tratamos de leer a Petro desde nuestra óptica. Petro está pensando en otra cosa. Yo creo que a él lo que menos le preocupa es la opinión pública. Él sabe que él no se va a quedar en el poder vía elecciones tradicionales, transparentes. Él sabe que no. Él hoy no tiene apoyo popular y la muestra es lo que sucede cada que convoca a una marcha, a una manifestación. Pero ellos siempre buscan torcer el cuello a la democracia para quedarse en el poder. Y yo creo que aquí hay que leer otras señales. ¿Por qué no pensar si lo del Catatumbo, que es una crisis provocada porque él ya sabía que iba a suceder, él tenía las alertas de la Defensoría, no es un laboratorio para ensayar una conmoción interior? Para ensayar si le pasa o no y qué hay que hacer para poder gobernar en estados de excepción. ¿Por qué no mirar qué significa que en el recorte presupuestal en pleno año electoral él le quite dinero
al Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo creo que aquí hay unas malas señales. A mí, el expresidente Uribe me enseñó que el político tiene que ser como el médico, que tiene que leer a tiempo los síntomas, y aquí hay malos síntomas para la democracia en Colombia. Pero fíjese una cosa, dentro de esa circunstancia que usted describe, la pregunta es cuál tendría que ser la actitud, la posición, el ejecútese de la oposición. Porque si tomamos como ejemplo a Venezuela, que la ha mencionado usted varias veces, lo que no se puede repetir es lo que pasó en Venezuela. Una oposición fracturada y dividida, porque el único momento en que ha habido, digamos, estrategias exitosas es cuando la oposición ha ido unida. Yo creo que hay varias cosas. La primera, hay muchas lecciones de lo que heroicamente ha hecho María Corina en Venezuela. Primera lección, necesitamos tener unidad en torno a un mínimo común, y aquí el mínimo debería ser que la democracia, el Estado de Derecho y las libertades no son negociables. Por encima de ideologías o de partidos, los demócratas deberíamos unirnos frente a un primer elemento, que es la defensa de la democracia y la exigencia de elecciones libres y transparentes en el 26. 2. María Corina nos enseñó que la plataforma es más importante que el candidato. Lograr encontrar un centro de gravedad, lograr encontrar un tema que saque a todos los colombianos a la urna, sin importar los fusiles, el chantaje del gobierno y los subsidios. En Venezuela ustedes encontraron el centro de gravedad, la reunificación familiar. En un país donde hay 8 millones de refugiados, el anhelo del rico, del pobre, no importa si es de Táchira, de Zulia, de Caracas, es ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Preguntemos cuál sería el centro de gravedad en Colombia. Una plataforma creíble, porque esto no se gana solo con el anti. Hay que ser esperanza para 50 millones de colombianos. La unidad, que es fundamental, y cuidar los votos. María Corina fue una estratega cuando entendió que se tenía que tener la prueba del resultado, que se tenían que tener las actas, que se tenía que tener la capacidad de penetrar y blindar la elección. ¡Qué gran lección! Eso tenemos que hacer en Colombia. Yo no he superado que por primera vez en la historia del Congreso pasado, entre el conteo y entre el preconteo y el reconteo, perdimos 1 millón de votos. Eso nunca había pasado. Y eso representó muchas curules para el pacto histórico. Entonces yo creo que aquí hay que echarle ojo también al sistema electoral, ojo al conteo, ojo a los votos, porque si no los cuidamos, ganamos, pero no tenemos cómo cobrar. Bueno, y estructurar, digamos, una red que sea capaz de tener las actas en la mano, que es lo que le ha permitido a la oposición venezolana demostrar que Edmundo González ganó las elecciones. Senadora, un gusto tenerla. Gracias por acompañarnos hoy. Yo le envío un mensajito aprovechando su canal que es tan importante al mundo, y es, yo he visto ciertos sectores cuestionando la oposición en Venezuela y a María Corina. No se los admitimos. Ella ha dado todas las muestras de valor y de coraje. Ella, el pueblo han hecho lo correcto, ya pusieron la sangre, ya pusieron los muertos, ya pusieron los presos políticos, ya pusieron los refugiados, ya pusieron los torturados. Hoy le toca a la comunidad internacional. Les pregunto, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Pues ojalá la comunidad internacional responda, senadora, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Es una pregunta importante. Gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado de nuevo. Un gusto tenerla en el programa.